Bienvenidos al futuro de la arquitectura. La arquitectura no solo se construye, se siente, se habita, se transforma con el tiempo. Losa postensada. Innovación en estructura de concreto. Le presentamos este documental sobre la losa potensada, una innovación estructural que ha transformado la manera en que diseñamos. Buenos y días, construimos. mi nombre es Rita Morales y junto a mis compañeros Noemí González y Juan Palacio exploraremos cómo este sistema permite crear una estructura ligera, resistente y eficiente. Durante una semana nos estaban preguntando cómo una losa tan delgada podía soportar toneladas de peso sin romperse. Bueno, para responderla, formulamos 4 preguntas que nos guiarán a lo largo de este cortometraje. ¿Qué es una losa postensada y por qué se utiliza? Una losa postensada es una losa de concreto reforzada con cables de acero de alta resistencia que se tensa después de que el concreto ha fraguado. Esta comprensión interna contrarresta las fuerzas que podrían fisurarlo. En otras palabras, la losa se prepara para resistir antes de ser puesta a prueba. Se utiliza principalmente porque reduce el espesor, disminuye el peso propio y permite cubrir grandes luces sin columnas intermedias. También controla mejor las fisuras y mejora la durabilidad de la estructura, es decir, más diseño, menos material y más eficiencia. Esa es la magia del postensado. ¿Cómo nació esta técnica y cómo ha evolucionado? A inicios del siglo XX, el mundo se levantaba entre concreto y acero. Las ciudades crecían, los puentes unían distancias y la ingeniería soñaba con desafiar la gravedad. En ese contexto nació un joven, un ingeniero francés llamado Eugène Freyssinet, que veía en el concreto algo más que un material. Veía un organismo con vida, capaz de tensarse y comprimirse y resistir. Freyssinet se obsesionó con entender las fracturas, las deformaciones, las pequeñas grietas que hacían fallar las estructuras. Mientras otros solo veían errores, él vio un patrón. El concreto fallaba no por debilidad, sino por falta de compresión interna. Y en 1928, después de años y años de pruebas y muchos cálculos, propuso una idea que cambiaría toda la historia: tensar el acero dentro del concreto para hacerlo más fuerte. Su concepto dio origen al pretensado y luego al postensado, técnicas que convirtieron al concreto en un material inteligente. Sus primeras obras, como el puente Plougastel en Francia, demostraron que era posible cubrir grandes luces con estructuras más delgadas y ligeras. Freyssinet demostró que la fuerza no está en el tamaño, sino en el equilibrio de tensiones invisibles. Con el tiempo, otros ingenieros siguieron sus pasos. En Bélgica, Gustav Manel perfeccionó el método en Alemania. Ulrich Finsterwalder aplicó el potensado en puentes colosales. En las décadas de los 40 y 50, el avance de los aceros de alta resistencia, los anclajes y los gatos hidráulicos llevó esta técnica a todo el mundo. Lo que empezó como el sueño de un solo hombre se convirtió en una revolución estructural que hoy sostiene ciudades enteras. ¿Cómo se construye una losa postensada? Este proceso requiere precisión y coordinación. Veamos paso a paso cómo se construye. El primer paso es colocar los andamios o puntuales que sostendrán la losa mientras se vacía y se cura el concreto.
Luego sigue la instalación de formaleta inferior. Se colocan los paneles o moldes sobre el confrado temporal que dará forma a la parte inferior de la losa. Debe estar perfectamente nivelados y con soporte suficiente. El paso 2 es la instalación de formaletas laterales. Se coloca la tabla a los bordes laterales para contener el concreto durante el vaciado. Seguido, se coloca el refuerzo inferior. Se arma el acero de refuerzo inferior que soporta tensiones iniciales antes del potenciado y resistirá fisuras menores. En el paso 4 es la instalación de refuerzo antiexplosión. Se coloca acero adicional alrededor de los anclajes para evitar que el concreto se fracture cuando los cables sean tensados. En el paso 5 se coloca refuerzo inferior de protección ante colapso progresivo. Se añade barra específica alrededor de la columna para evitar falla de cadena si se daña un elemento estructural. Siguió con la instalación de refuerzo para apunzonamiento. Se coloca el acero que evita que las columnas perforen la losa bajo cargas verticales. En el paso 7 es la determinación de la posición y altura de la silla. Se distribuyen los soportes que mantendrán la altura correcta de los tendones y del refuerzo. Paso 8 es la colocación de los tendones. Se tienen los cables de acero según el perfil diseñado. Se amarran a las sillas para mantener su posición exacta. Luego se instala el anclaje y la ventilas de inyección. Se coloca los dispositivos donde luego se aplicará la tensión y por donde se inyectará la lechada protectora. En el paso 10 sigue con la colocación del refuerzo superior. Se instala el acero superior y los refuerzos adicionales en zona con momentos negativos. En el paso 11 es el vaciado del concreto. Se advierte el concreto vibrándolo para evitar vacíos y se deja curar hasta alcanzar la resistencia mínima para tensar. Ya en el paso 12 se retira las formaletas laterales. Una vez el concreto que tiene su resistencia básica, se retira la formaleta de los bordes. En el paso 13 seguimos con la colocación del bloque y la mordanza. Se prepara los extremos de los tendones con los elementos que permiten tensar los cables. En el paso 14 es el tensado y medición del alargamiento. Con gatos hidráulicos se aplica la tensión de cada cable. Se mide su alargamiento para verificar que la fuerza aplicada sea la correcta. El paso 15 es el corte de los extremos. Se cortan los sobrantes del cable que sobresalen del anclaje, dejando solo la parte útil tensada. El paso 16 es el relleno del anclaje con mortero. El área del anclaje se rellena con mortero para proteger el acero expuesto y mejorar la adherencia. El paso 17 es purgador del aire. Se eliminan burbujas o aire dentro de los ductos antes de inyectar la lechada para asegurar un relleno completo. Paso 18 es la inyección de lechada. Se inyecta draw en los ductos para proteger los tendones de la corrosión y anclarlo al concreto. Y por último, es el retiro del encofrado inferior. Se desmonta el encofrado andamiaje bajo la losa, conservando los apoyos provisionales hasta completar el postensado. Y así hacemos los mismos pasos para los siguientes pisos. La losa postensada ofrece ventajas que han convertido en una de las soluciones más inteligentes de la ingeniería moderna. Permite cubrir luces hasta de 12 metros o más sin necesidad de vigas intermediarias. Reduce el peso de las estructuras y minimiza las fisuras del concreto. Además, requiere menos acero pasivos y permite diseños más livianos, estéticos y eficientes, optimizando tanto los materiales como el tiempo de obra. En cuanto a sus aplicaciones, la losa postensada se usa ampliamente en edificios de oficinas, estacionamientos, hospitales, puentes y centros comerciales. Gracias a su capacidad de adaptación, es ideal para estructuras que demandan espacios abiertos y grandes clases. De arriba. ¿Por qué es importante este sistema para el futuro de la construcción? La losa postensada se ha convertido en una gran aliada de la ingeniería moderna. Este sistema permite crear estructuras más livianas y resistentes, optimizando el uso de materiales y reduciendo el consumo de concreto y acero. Gracias a su diseño, se logra un mejor control de las deformaciones y fisuras, lo que incrementa su durabilidad y seguridad a lo largo del tiempo.
Además, ofrecen una libertad arquitectónica inigualable al eliminar o reducir la cantidad de columnas. Se puede generar espacios más amplios, flexibles y estéticamente atractivos. Hoy, la losa postensada se utiliza en todo el mundo por su eficiencia y sostenibilidad. Representa la evolución de la ingeniería, estructuras más fuertes con menos recursos. Algunos ejemplos emblemáticos incluyen el Burj Khalifa en Dubái, el Museo Sumaya en México y varios rascacielos de Panamá, donde la técnica se ha consolidado como estándar en proyectos de gran escala por su eficiencia y durabilidad. Sin embargo, también existen retos. El costo inicial es más alto que una losa convencional, requiere mano de obra especializada y las modificaciones posteriores pueden ser difíciles una vez tensados los cables. Aún así, su desempeño a largo plazo, en ahorro de mantenimiento, resistencia y vida útil, supera con creces sus limitaciones iniciales. En conclusión, al comenzar, nos preguntamos cómo una losa tan delgada podía soportar toneladas de peso sin fracturarse. Bueno, hoy sabemos que el secreto está en la tensión. Es una fuerza invisible que mantiene al concreto en equilibrio. La losa postensada nos enseña que la resistencia no depende del tamaño, sino del diseño. Y la ingeniería no solo construye estructuras, también construye conocimiento. Comprender este sistema es entender el poder de la precisión. La fuerza no siempre se ve, pero se siente en cada metro de concreto comprimido. Bueno, ya lo dijimos, parece delgada, pero es pura fuerza. Antes de tensar los cables, el concreto debe alcanzar unos 2500 psi. Eso asegura que no se va a romper al aplicar presión. Luego se introducen alrededor de 125 psi de compresión interna, que mantiene la losa firme y sin grietas. Los cables de acero son la parte más potente, soporta hasta 260.000 psi, una tensión brutal. Con eso, una losa de apenas 25 centímetros puede cubrir hasta 12 metros sin vigas. En pocas palabras, el concreto y el acero se equilibran como una dupla perfecta. Uno resiste, el otro sostiene y juntos hacen magia estructural.